El capítulo que estamos analizando en esta oportunidad, que ya el día de hoy llega a su conclusión, es la palabra que afirma y sostiene. Y hemos visto a lo largo de estas semanas del mes de mayo, el título uno, que era la palabra de Dios como verdad que afirma y sostiene. El título 2, permanecer firmes en la sana doctrina. El tema que vimos la semana anterior, la palabra frente al error y la confusión espiritual. Y esta noche, para terminar este capítulo 3, hablaremos acerca de obreros firmes, no solo oidores, sino hacedores. En el marco de este capítulo, la palabra que afirma y sostiene. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Te invito a que en esta noche tengas la palabra del Señor a la mano, tengas una libreta de apuntes, un esferográfico y ante todo también un corazón predispuesto y dispuesto a aprender a la luz de la palabra del Señor y ponerlo todo por obra, como el título del día de hoy nos va a guiar el Señor a que tomemos como referencia la necesidad de ser hacedores de la palabra. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En esta noche, esta es la palabra que nos va a acompañar. Espero que hayas podido leer conmigo. Es importante siempre pedirle al Señor la guía que Él tiene a través del Espíritu Santo. Uno de los mayores peligros que podemos el día de hoy experimentar espiritualmente, y lo decimos desde el contexto cristiano, no es la ignorancia bíblica, así como usted lo está escuchando. No es precisamente la ignorancia bíblica uno de los mayores peligros espirituales, sino la falsa seguridad espiritual que nace solo de escuchar y no obedecer, tal como usted lo está escuchando en esta noche. ¿Cuál es uno de los mayores peligros entonces, espiritualmente hablando, que enfrentamos en estos tiempos? No es la ignorancia bíblica, sino caer en esa falsa seguridad, porque muchas veces las personas a nuestro alrededor, llamados cristianos, solo escuchan y no obedecen. Santiago capítulo 1 nos da el día de hoy parámetros importantes a tomar como referencia. Y en la introducción podemos nuevamente recordar el versículo 22 que dimos lectura hace un momento, pero sed hacedores. Aquí tenemos un término también que es necesario tomarlo en cuenta, que está en imperativo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ya que vivimos en un tiempo donde abundan los mensajes, abundan las predicaciones y el conocimiento bíblico, pero donde muchas veces escasea la obediencia genuina y el compromiso práctico con Dios. Nunca antes había sido tan fácil escuchar la palabra y tomamos como referencia y lo podemos asumir como experiencia propia de nuestra iglesia. Hasta el año 2020 podríamos tomar nosotros como referencia 15 de marzo del año 2020, éramos una iglesia puertas adentro. ¿En qué sentido? En que todo lo que se preparaba como sermones, estudios, conferencias, quedaba dentro de las cuatro paredes en el mejor de los casos. ¿Y por qué decimos esto? Porque no eran temas, no eran estudios, no eran sermones que se podían proliferar de manera masiva a través de las redes sociales. Pero tuvo que pasar algo para que como iglesia pudiéramos desafiarnos a compartir el Evangelio sin ningún tipo de impedimento, sean intelectuales, sean físicos, sean emocionales. Porque muchas veces los paradigmas mentales son los que nos limitan realmente dar un paso en fe.
En ese sentido, podemos decir que con esta experiencia y viendo lo que ha ocurrido en estos últimos 6 años, nunca antes había sido tan fácil escuchar la palabra, porque donde usted ahora mire, hay un mensaje, sea en YouTube, sea a través del TikTok, sea a través del Instagram, sea a través del Facebook, sea a través de cualquier medio que se pueda utilizar como difusión masiva. Por lo tanto, así como vemos esta facilidad de poder acceder al escuchar la palabra, al mismo tiempo nunca antes había existido tanto peligro de acostumbrarnos a ella sin permitir que transforme verdaderamente nuestra vida. Porque de nada sirve que usted escuche un podcast, de nada sirve que usted escuche un mensaje por la radio, sea que lo haga por la televisión, si no hay una verdadera transformación en nuestras vidas. ¿De qué nos puede servir escuchar tanto si al final del día no se da este paso de obediencia? La crisis de muchos cristianos no es la falta de información espiritual, sino la falta de aplicación espiritual. Hay personas que conocen versículos, y no uno, no dos, sino muchos versículos. Escuchan enseñanza e incluso participan de actividades ministeriales, pero su carácter, sus prioridades y su manera de vivir siguen lejos del diseño de Dios. Y es precisamente allí donde la palabra confronta nuestro corazón. El Señor no está buscando solamente personas que sepan escuchar. No solamente Él está buscando este tipo de personas. Él está levantando obreros firmes, que caminen constantes, cristianos que vivan lo que predican y reflejen a Cristo en oculto y que hagan de la obediencia un estilo de vida. Porque el reino de Dios no se sostiene únicamente con palabras correctas, elocuentes, sino con vidas rendidas y transformadas a los pies de Cristo. La palabra de Dios nos ha declarado, y es importante utilizar este término porque el único que declara es el hacedor de todas las cosas, el Dios Todopoderoso. Y el dueño de esta palabra hoy nos ha declarado: sed hacedores de la palabra. No es una expresión lírica, fantasiosa o poética. Es la palabra del Dios vivo y verdadero de manera enfática, manifestando: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Este pasaje realmente nos revela una verdad muy profunda que tú y yo en esta noche tenemos que tomar en cuenta. Nos revela una verdad profunda, porque existe el peligro de engañarnos espiritualmente, pensando que por escuchar ya estamos creciendo. Pero en el reino de Dios, escuchar no equivale a obedecer. E incluso, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra crianza, por poner un ejemplo muy cercano a cada uno de los que hoy están atentos a este estudio bíblico, cuántas veces a lo largo de nuestra vida escuchamos aquella expresión de nuestros padres que nos decían: por un oído se te mete y por otro oído se te sale? Esta expresión realmente tiene una riqueza muy profunda. Y hoy la palabra nos está confrontando tal vez de que nos seguimos comportando de la misma manera como veníamos creciendo físicamente. Tal vez de manera espiritual estamos comportándonos de la misma manera. Por un oído se nos entra y por otro oído se nos sale. Hay que muchas veces recordar cuando nos decían: ¿sabes qué? Quiero que cuando me escuches te tapes un oído para que todo se quede adentro, ¿no? A veces es necesario tomar estas referencias coloquiales muy cercanas a nuestra vida dentro de lo que conlleva la edad que tengamos, porque de una u otra manera, en algún momento, nuestros padres nos exhortaron de esa manera. Por eso que debemos de tener en cuenta que en el reino de Dios, el escuchar no equivale a obedecer.
La verdadera madurez espiritual comienza cuando la palabra deja de ser solamente información y se convierte en transformación. Y lo vuelvo a repetir, porque es importante que hagamos eco de lo que hoy estamos mencionando, por la seriedad y también por la gravedad de el no tomar con seriedad esta enseñanza. La verdadera madurez espiritual, la que tú y yo y todo hijo de Dios está llamado a experimentar, comienza cuando la palabra de Dios deja de ser solamente información, como la que podemos encontrar en un periódico, en una revista, y esta llegue a convertirse más bien en transformación en nosotros. Jesús nos enseña algo importante, siendo nuestro maestro, nuestro redentor, nuestro salvador, ¿sí? Nuestro abogado. El Señor nos deja ver, el Señor Jesucristo, que Él enseña una verdad muy importante, apegándonos al principio que estamos compartiendo en esta noche. Cuando Él habló del hombre prudente, una enseñanza de manera magistral al final del Sermón del Monte, cuando él habla acerca del hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Esta es una expresión, una referencia bíblica topada en muchos espacios. Y hoy no va a ser la excepción, porque esta enseñanza transversal en nuestras vidas nos permite ver cómo el Señor Jesús referenciaba acerca del hombre que edificó sobre la roca y él lo llamó prudente. En ese sentido, lo pone también en contraste con el otro hombre, con el imprudente, con el insensato. Ambos hombres escucharon las palabras de Cristo, pero solo uno permaneció firme. Fue el que obedeció, no el que escuchó solamente, sino el que escucha y obedece. Ese pudo permanecer firme ante todos los embates, ¿sí? Ante todas las complicaciones del diario vivir. La diferencia es clara. El uno oyó y no obedeció. El otro oyó y sí obedeció. En ese sentido, esto nos enseña que la firmeza espiritual no depende de cuánto escuchamos, sino de cuánto obedecemos. Hoy más que nunca, lo que el Eterno está haciendo es llamando a su iglesia en estos tiempos que pareciera que nunca iban a llegar por la ficción que pareciera que estuviéramos viviendo alrededor de todo lo que ocurre en el mundo, alrededor de todo lo que ocurre en el mundo. Por ello, el Eterno en este tiempo está llamando a su iglesia a salir de una fe superficial y entrar en una vida de obediencia práctica. Obreros que no solo ministren con labios, sino también con su testimonio. Hombres y mujeres de Dios cuya vida privada respalden lo que se expresa públicamente. Cristianos firmes en medio de un mundo inestable porque han decidido fundamentar su vida en la práctica constante de la palabra. No importa cuántas veces hayamos leído la Biblia. Usted pudo haberla leído una, 5, 10, 15 veces. Al final del día no vamos a ganar un premio precisamente por estar repitiendo la lectura constante de la Biblia, sino más bien vamos a recibir bendición, porque de lo que hemos retenido en nuestras vidas, de esa palabra que pasa de información a transformación, hemos nosotros puesto por obra. En ese sentido, este estudio, el día de hoy, nos llevará a reflexionar profundamente sobre el llamado que el eterno y soberano Dios nos está haciendo a ti, a mí, a ser obreros fieles. Cristianos que no solamente oyen, sino que hacen. Que no solamente reciben, sino que obedecen. Que no solamente conocen la verdad, sino que la viven diariamente para la gloria de Dios. Escuchar la palabra sin obedecerla produce autoengaño espiritual. Lo hemos leído el día de hoy.
en base a lo que se reveló a Jacobo en esa época, llamado Santiago, rodillas de camello, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo inspiró. El Espíritu Santo reveló una palabra que no solo fue para el tiempo de Jacobo, es también para nuestro tiempo. Porque cielo y tierra pasan, pero la palabra del Señor jamás pasará y permanece tan presente como hace aproximadamente 2000 años atrás, que fue escrita esta porción de la Biblia. En ese sentido, escuchar la palabra sin obedecerla solo produce autoengaño espiritual. La firmeza cristiana no se mide por cuánto sabemos, porque podemos saber mucho, sino por cuánto obedecemos. Que el día de hoy la balanza que se está formando ya en nuestra mente, que ya la estamos divisando imaginariamente, por decirlo de esta manera, aquella balanza que ya comenzamos a divisar, pongamos en un lado todo lo que hemos escuchado y pongamos en otro lado todo lo que hemos obedecido. Y veamos el resultado. Un resultado que usted el día de hoy va a obtener. Y que lo que el Señor ponga en su corazón como resultado de lo que objetivamente usted ha valorado, sirva para toma de decisiones. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice lo siguiente: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y mire que esto no termina ahí. Hay una doble bendición. Bienaventurado, doblemente bendecido. Dice, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa es la parte clave de ser doblemente bendecido, de oír la palabra y guardarla. Y como lo hemos sostenido en varios espacios, cuando se refiere la Biblia dentro de estos textos bíblicos, a guardar significa a vivir, significa a obedecerla, significa a compartirla. Por lo tanto, si usted y yo en esta noche queremos apropiarnos de esta hermosa y maravillosa promesa que el Señor Jesús dejó en este relato levantado por el doctor Lucas. Queremos ser doblemente bendecidos, pues no solamente tenemos que oír la palabra, tenemos que guardarla, vivirla, obedecerla, compartirla. Analicemos entonces en esta noche, después de este amplio marco introductorio, vamos a desarrollar tres aspectos, que es un formato que ya tenemos para los días de estudio bíblico. Y este primer aspecto es que oír sin obedecer produce autoengaño espiritual. Lo hemos ya enfatizado, ¿sí? Por más de 2 ocasiones. Entonces, vamos a ahondar en este aspecto con la base bíblica para que nos quede muy claro que oír sin obedecer produce autoengaño espiritual. Oír sin obedecer produce autoengaño espiritual. Repetimos Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago no acusa en ningún momento falta de fe, sino distorsión de la fe. Esa distorsión, porque el cristiano se engaña cuando confunde información con transformación. Hay aquí un engaño, ¿sí? Producto de una confusión, producto de una distorsión, en donde usted puede leer mucho diariamente, puede leerse capítulos de capítulos, hasta, podríamos decir, leerse diariamente libros de la Biblia. Pero eso en su vida estará como información hasta cuando usted obedezca. Cuando usted obedece, entonces su vida es transformada. Su vida es enriquecida. Debemos de tomar en cuenta
que, como dice el mismo hombre sabio llamado Salomón, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. De acuerdo a lo que dice Proverbios 10:22. Por lo tanto, la palabra de Dios es la mayor bendición, amados hermanos, después de tener a Jesucristo en nuestras vidas, porque es el Señor revelándose a través de la Escritura y podemos conocerlo. Por lo tanto, nuestra vida es una bendición que nos enriquece de una manera integral, de una manera que no está limitada por tiempo y espacio, porque es una bendición, es una riqueza eterna y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, usted, amado hermano, si quiere realmente sentirse acreedor de esta bendición, debe entonces diferenciar entre información y transformación. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 y 32 dice lo siguiente: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Cuántas de personas a nuestro alrededor llegan a escuchar los mensajes un domingo? ¿Cuántas personas viven escuchando en la radio, por ejemplo, la BBN? Sí, que es una hermosa y maravillosa bendición que tenemos al poder acceder a una programación tan rica en la palabra. Imagínense, pero mucha gente se puede alegrar y se siente feliz de escuchar y escuchar y escuchar sermones tras sermones. Pero al final todo queda como información si no hay obediencia de lo que estoy escuchando. Si su carácter sigue siendo el mismo, si sigue siendo mentiroso, si sigue siendo esto, lo otro y lo otro. Cuando hay transformación es cuando dejamos de mentir, cuando dejamos de vivir amargados, cuando dejamos de vivir en pleito, de vivir en contienda. Entonces ahí toda esa bendición de haber escuchado sermones tras sermones, ya de información pasó a transformación. En el tiempo de Ezequiel, lo que la palabra nos está diciendo es que el pueblo escuchaba, pero no obedecían. Y tal vez los tiempos actuales tienen mucho de esos tiempos. Romanos 2, capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los hacedores. Los justos son aquellos que tienen a Cristo en su vida. Y al tener a Cristo Jesús, Él nos justifica. Pero nuestra vida diaria en la aplicación para poder realmente tomar decisiones justas serán delante de Dios cuando escuchamos y obedecemos la palabra del Señor. Por ejemplo, en el mismo Sermón del Monte, lo habíamos referenciado en la introducción, el Señor Jesús nos hace la referencia de estos dos hombres, tipo de personas en donde edificar sin obediencia al final se convierte en construir sin fundamento. Y yo creo que ninguno de ustedes, al igual que yo, quisiéramos vivir en una casa donde sabemos que las bases no son realmente fidedignas, donde las bases tal vez están mal fundamentadas, donde las bases tal vez ni siquiera existen. Entonces usted sabe que cualquier viento, por donde quiera venir el viento, o cualquier tipo de movimiento telúrico tiraría abajo esa edificación. Ninguno de nosotros pudiera sentirse seguro realmente en un tipo de edificación como esta. Por ello, es importante que comprendamos que lo que Santiago nos advierte, oír sin obedecer produce engaño espiritual. Y tú y yo no debemos de caminar por la vida autoengañados, porque la fe que no obedece es una fe frágil. Y si tú y yo no caminamos en fe, quiere decir que caminamos en vista. Y si caminamos en vista, no podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque realmente nuestra fe se fortalece por el oír
el oír la palabra de Dios. Pero cuando Pablo habla acerca de esta gran verdad, significa, ¿sí?, oír la palabra de Dios, pero obedeciéndola para que realmente el poder transformador de la palabra en nuestras vidas sea una realidad y no seamos, ¿sí?, simplemente eh, vallas publicitarias, sino que realmente seamos testimonios vivientes de que Cristo Jesús es real. El segundo aspecto que compartimos en esta noche es que, por un lado, lo habíamos mencionado hace un momento, oír sin obedecer produce engaño espiritual. Pero ahora podemos ver en este segundo aspecto que la obediencia es el fundamento de una vida firme. Este año 2026, el Señor nos trajo una temática eh, muy pertinente para la época que vivimos y experimentamos. Firmes y constantes. Ante todas las vicisitudes que estamos viviendo, las amenazas naturales, las amenazas sociales, las amenazas, obviamente, geopolíticas, etcétera, etcétera. E incluso ya no solamente pensemos en las amenazas terrenales, ahora también se habla de amenazas, ¿sí?, extraterrestres, pues, ¿no? Y que es el boom de estos días, es el boom de estos días, ¿sí? Tal vez usted diga ya, el pastor ya se está pasando realmente, pero tengo que hablarlo y tengo que decirlo porque si usted está al día de las noticias, sabe que esto es ahora el pan diario, hablar de los extraterrestres. ¿Sí? Por tanta desclasificación de archivos que se están dando y lo que se está visibilizando en las redes sociales es algo que nunca antes se había visto fuera de las películas. Hoy ya no solamente están en la pantalla chica o grande, hoy están en la vida real, según la información que se está revelando en estos momentos. Por lo tanto, la obediencia, ¿sí?, nos lleva a mirar como fundamento en sí mismo que nuestra vida puede ser firme, tu vida y la mía. Y es a lo que el Señor nos ha llamado. Mateo 7, 24, 25, tomamos la referencia del Sermón del Monte, palabras del Señor Jesús, ¿sí? Imagínense aquel momento tan emocionante tiene que haber sido, maravilloso para los que tuvieron el privilegio de escuchar directamente al Señor Jesús. Y él decía, ya resumiendo todo lo que había dicho en el capítulo 5, capítulo 6, por decirlo de esta manera, para que usted entienda la dimensión del Sermón del Monte, ¿sí? Desde el capítulo 5 de Mateo hasta el 7, vemos en estos tres capítulos un sermón maravilloso, que por cierto, ya les animo a que a partir de el primer culto del mes de junio, ¿sí?, desde el 7 de junio vamos a entrar en una serie bastante amplia respecto al Sermón del Monte, pero desde las bienaventuranzas. Así que no se pierda, asista a la iglesia, comparta estas noticias y también comparta los mensajes. Mateo 7, versículo 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, ahí comienzan ya a venir los problemas, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la Biblia dice ahí, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El hecho claro es que esta casa, edificada por este hombre, era un hombre que oía y obedecía. ¿Y por qué el fundamento tan firme? Porque la roca es Jesús. Nuestras vidas se edifican sobre Jesús no por lo que le escuchemos a Él, sino por lo que le obedecemos a Él. Vuelvo y repito, y esta expresión es importante. Información no es lo mismo que transformación. Usted puede estar lleno de información y cero transformación. Usted lo que tiene que cada día es hacer crecer el indicador de la transformación y eso será gradualmente ascendente conforme usted obedezca lo que ha recibido de la palabra de Dios. Entonces, esta base que tenemos acá nos permite ver que la única manera que esa casa pudo permanecer, a pesar de que descendió lluvia, de que vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, lo único que la sostuvo fue el fundamento, la roca. ¿Y esto por qué?
porque estaba edificada sobre un fundamento sólido que vino como consecuencia de oír y de hacer la palabra del Señor. Aquí nos damos cuenta de algo importante. El Señor Jesús en este texto y en el contexto de esta enseñanza de los dos cimientos, nos hace ver que el Señor Jesús no compara, por decirlo así, cristianos y no cristianos. No existe ese tipo de comparación en sí en la enseñanza del Señor Jesús. Lo que aquí nos permite ver en comparación es que hay dos tipos de oidores. No era una comparación de quién es cristiano y no es cristiano, sino que el mensaje central de la enseñanza ahí es que hay dos tipos de oidores, el que oye y el que oye y hace. Cuál de estos dos tipos es usted? Ahí tiene argumento en esta noche para su ejercicio en la balanza. Lucas capítulo 6 versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Confesar sin obedecer es incoherencia espiritual. Es incoherencia espiritual. Confesamos a Dios, compartimos a la gente de Dios, pero si no obedecemos, hay una incoherencia. Hay algo que se convierte en una disyuntiva. Por ejemplo, el discípulo amado nos dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13 versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ahí hay otra vez la palabra bienaventurado, doblemente bendecidos seréis si las hiciereis. Entonces, conocer, pero también obedecer. Usted conoce por lo que oye, incluso por lo que ve, ¿sí? Pero de nada puede servir esto si no las hacemos, si no las ponemos por práctica. La bendición está en hacer y no solamente en saber. Como vuelvo a repetir, podemos saber muchas cosas, podemos ser muy sabiondos, como se dice también en expresiones muy puntuales. Podemos ser muy sabiondos, podemos tener mucha sapiencia, pero al final, si no ponemos por práctica, de nada nos sirve, de nada. En un tiempo donde el pueblo de Israel había salido de Egipto después de aproximadamente 400 años de duro yugo, ya había salido a través de un libertador que el Señor levantó en esa época llamado Moisés y le da en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, 2, nuevamente les recuerda en una recapitulación, ¿sí? La ley, prácticamente haciéndoles así un flash memory, pero así de manera veloz. Y les recuerda en esta parte de Deuteronomio que es una porción muy preciosa, no solamente para el pueblo de Israel en esa época, sino para la iglesia actualmente, para poder comprender, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje que Dios sigue enviando a pesar de los siglos transcurridos? Y dice este texto, Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, imagínense, oyeres atentamente, eso es reverencia, mucha reverencia. Aquí un principio para todos nosotros que hay que oír con reverencia, ¿sí? Para guardar y poner por obra. A veces nosotros le damos poca importancia realmente a estos espacios virtuales. Poca importancia. Y lo tengo que decir porque no me gusta callar muchas cosas. Hoy estaba precisamente estaba en una charla a nivel internacional sobre educación superior y en esa charla participaban algunos países, entre ellos pues nosotros los ecuatorianos también. Y qué triste era de ver de buenos exponentes, incluso uno de ellos es una rectora de una universidad muy representativa de este país, que está considerada como la número uno aquí en el Ecuador.
y veíamos cámaras apagadas, como también habían cámaras prendidas. Y yo digo, qué triste que es para aquellas personas que planifican una conferencia, que tienen que, obviamente son horas de horas para prepararse. ¿Y qué imagen proyectamos nosotros a nivel internacional que no respaldamos, ¿sí?, a nuestros representantes en el país? Cuando de otros países tenían sus cámaras prendidas y estaban muy atentos, ¿no? Y me recordaba un poco lo que hoy la palabra de Dios nos dice, porque muchas veces nosotros podemos decir, estamos oyendo, pero estamos haciendo miles de cosas. La palabra es clara cuando dice que no puedes servir a dos señores. O estás o no estás, o estás atento o no estás atento. Pero si tú en tu corazón has predispuesto realmente alimentarte la palabra del Señor, cuando se trata de la palabra del Señor, deberías dejar de hacer cualquier cosa y concentrarte en un espacio. Porque al final, como lo dije hace un momento, esto es para bendición tuya, es para enriquecerte, no es para ponerte tristeza encima, sino más bien para aprender cómo poder agradar a Dios. Entonces, qué necesario es recalcar esta palabra: oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Porque al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, estamos precisamente oyendo la voz de Jehová nuestro Dios. Para que guardemos, porque si no escuchamos bien, escuchamos a media, probablemente obedeceremos a media. Pero si usted está con todos sus sentidos atento a lo que el Señor está diciéndonos hoy, creo que el poner por obra lo que Dios nos está pidiendo debería de ser mucho más fácil. Y dice aquí, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. A veces queremos la exaltación, queremos la añadidura, pero nos olvidamos de la condición: oír atentamente, guardar y poner por obra. Dice versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahí está nuevamente las promesas. Vendrán bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, la obediencia atrae, querramos o no, atrae estabilidad y bendición. ¿Y a quién no le gustan las bendiciones? ¿A quién no le gusta la estabilidad en su vida? Pero eso será consecuencia de la obediencia. La obediencia no elimina en ningún momento las tormentas, pero garantiza permanencia, garantiza estabilidad y garantiza que tu vida no se vendrá abajo, porque la roca es Cristo Jesús. Un tercer aspecto en esta noche es que la palabra obedecida transforma y afirma el carácter cristiano. ¿Qué hace entonces la palabra? Transforma. ¿Pero qué palabra? La que se obedece. Y afirma el carácter cristiano. Afirma. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25 y dice lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Parece que tiene Alzheimer, ¿no? Magnesia o demencia. Versículo 25 dice algo más interesante ahí: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La palabra revela quiénes somos. Nos hace un scan completo. Porque acuérdese que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención de nuestro corazón. Por lo tanto, la palabra se convierte en un escáner. Así como cuando usted ha tenido la oportunidad de pasar en los aeropuertos, usted pasa y lo escanean, ¿no? Y usted abre las manos y ahí están que le revisan todo, 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 prácticamente. Aunque usted ande con ropa, aunque usted ande con doble jean, ande con lo que tenga que andar, ese escáner lo mira interiormente. La palabra hace algo parecido. Revela quiénes somos, revela realmente qué tenemos adentro, nos confronta, pero
Solo la obediencia define quiénes llegamos a ser. Aquí tenemos entonces la bendición de saber de que la palabra va a evidenciar quiénes somos. Y una vez que usted obtiene esa información, al saber de que hay una ecuación en donde oír más obedecer es igual a transformación, entonces esa palabra llegará realmente a transformarnos y nos va a definir en la obediencia quiénes llegamos a ser. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiaremos nosotros nuestro camino? Ya que todos los que estamos aquí presentes somos jóvenes. Todos aquí somos jóvenes. No importa si tienes 70, 80 años, somos jóvenes. E incluso podemos poner nuestro nombre en ese versículo. ¿Con qué limpiará? Y ponga su nombre, su camino. Y ahí la palabra es clara, con guardar la palabra. Tenemos entonces un camino que puede estar sucio y ese camino es nuestra propia vida, el periplo de la vida, ¿sí? El periplo de la vida. Por lo tanto, ¿qué puede realmente limpiarnos? Es la palabra. Entre más usted se alimenta de la palabra de Dios, ¿sí? Más se depura de toda esa información tóxica y dañina que ha acumulado a lo largo, ¿sí? De la vida, a lo largo de su historia. ¿Cuántas filosofías huecas? ¿Cuántas historias falsas? ¿Cuánta información basura usted ha acumulado a lo largo de su vida? Que la tiene tan reservada ahí adentro. La palabra llega y comienza a empujar todito eso. La palabra llega a limpiarnos. La obediencia va a purificar nuestra vida. La obediencia va a purificar el camino. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A ellos les estaba diciendo esto importante, ¿ah? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué interesante, ¿sí? ¿Cómo llegamos a ser realmente discípulos de Jesús? Hasta el año pasado pasamos hablando 12 meses acerca de esto. Este año hablamos de caminar firmes y constantes, pero también como discípulos. Entonces, ¿cómo podemos andar diciendo por ahí a los cuatro vientos que somos discípulos de Jesús? Si nosotros, ¿sí? Permaneciéramos en la palabra, solo así podemos ser verdaderamente discípulos de Jesús. Eso significa que tenemos que haberla oído, pero también obedecido. Permanecer en la palabra trae libertad, porque en el contexto de este texto que acabamos de leer de Juan 8:31, habla acerca de que, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Usted y yo no estamos llamados a caminar atados a cadenas ya. Una vez que Cristo Jesús vino a nuestras vidas, amados hermanos, Él trajo algo precioso también, y es su palabra. Y esa verdad que llegó e iluminó nuestras vidas trae libertad, libertad. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El ejercicio espiritual que tú y yo hacemos, ¿sí? En el diario vivir, a través de la lectura y poner por práctica lo que hemos leído, lo que hemos aprendido de la palabra, se convierte en un ejercicio interesante en la vida cristocéntrica, porque ese ejercicio hará posible de que nosotros podamos ser fortalecidos en el discernimiento. Porque al final, una vida obediente es una vida espiritualmente firme. Estos tres aspectos nos han llevado en un recorrido bastante interesante en estos minutos, en donde lo que hemos aprendido como aspectos relevantes en el tema que estamos analizando en esta noche, obreros firmes. No solo oidores, sino hacedores, basado en Santiago 1, 22, 25. Estos aspectos como por ejemplo oír sin obedecer produce engaño espiritual. La obediencia es el fundamento de una vida firme. Y la palabra obedecida transforma y afirma el carácter cristiano. Necesitan una aplicación. Una aplicación. Ahora esto hay que llevarlo, ¿sí? Y aterrizarlo a tal nivel que tú y yo podamos ver la aplicación directa en nuestro caminar diario. A pesar de que creo que estos aspectos han sido realmente aterrizados a ese nivel, pero hay algo todavía más
que podemos profundizar a través de la aplicación. Es que la primera parte sería áreas donde solemos escuchar, pero no obedecer. ¿Cuáles son esas áreas en nuestras vidas? ¿Cuáles son en donde escuchamos porque somos muy buenos oyentes, pero no buenos en obedecer o en obediencia? Y uno de ellos es el perdón. Escuchamos que se habla del perdón, ¿sí? Escuchamos por todos lados. Tenemos harta información del perdón, pero no obedecemos cuando se trata de perdonar. No obedecemos. Otra, el servicio. Escuchamos tanto del servicio y cómo el Señor Jesús dijo, yo he venido acá a servir y no ser servido. Y lo tomamos como referencia. Aprendemos todo lo que Jesús hizo. Sin embargo, a pesar de tener cualidades, de tener dones y tener talentos, muchas veces no queremos servir. Y no porque usted tenga que servir precisamente en un ministerio dentro de una estructura en la congregación local, sino que el servicio comienza en casa. El servicio comienza en el vecindario. El servicio comienza en el trabajo. El servicio comienza en el día a día. Otra área sería la santidad. Asimismo, tenemos tanta información acerca de la santidad, pero qué difícil es poder vivir en la santidad, porque hay que obedecer todo lo que el Señor nos habla acerca de la santidad. Y es verdad que el pecado de uno, que es la debilidad de uno, de repente puede ser fortaleza en otro y viceversa. Porque al final también recordemos que el Señor Jesús no nos llamó a jactarnos, ¿sí? Frente a los débiles. El Señor Jesús no nos llamó a mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en nuestro propio ojo. Y creo que desde ahí comienza también la santidad. Y es importante comenzar a aprender de la santidad más profundamente, sin sesgo, para ponerla en práctica, para poderla vivir y obedecer. Y otra de las áreas es el compromiso. El compromiso que muchas veces sí nos cuesta realmente cumplir lo que hemos prometido, cumplir lo que hemos prometido. A veces somos demandantes, muy demandantes, exigimos por todos lados, pero no estamos dispuestos a dar nada a cambio. Y no porque esto sea una transacción comercial, sino que esto, amados hermanos, sí es algo muy básico. Más bienaventurado está en dar que recibir. Si mi compromiso es vivir en obediencia delante del Señor y darle al Señor lo que le corresponde y vivir entregándole al Señor dones y talentos y sirviéndole a Él como Él se merece, pues bueno, el Señor no es deudor de nadie y el Señor retribuirá esa fe con la cual estamos honrándole a Él a través de obedecer un compromiso. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es claro lo que dice la Biblia. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz y sígame. Y realmente la cruz pesa y no es para cobardes, es para esforzados y valientes. Como por ejemplo el tema que analizamos ayer, los varones privilegiados, que tenemos muy claro e identificado nuestro espacio de varones de primera y ayer disfrutamos de una hermosa enseñanza y era servir a pesar incluso de las pruebas y era hermosos testimonios que uno puede encontrar a lo largo también de vivencias de otros hermanos que han tenido realmente que aprender a caminar con la cruz cada día para seguir sirviendo al Señor. Una aplicación más es que hay pasos prácticos. Pasos prácticos. Si de repente tú estás estancado en una de estas áreas porque tienes mucha información y nada de obediencia, hay pasos prácticos para ser hacedores firmes de la palabra y comenzar entonces, según el resultado del ejercicio que estás haciendo en esta noche, en tu propia vida, confrontado con la palabra, que puedas entonces tomar para salir de solo ser oidores o solo tener información y comenzar a poner por obediencia y tener transformación a nuestras vidas a la luz de la palabra. Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué bendición, amados hermanos, que este texto nos da a nosotros tres pasos prácticos. Uno de ellos, escuchar con disposición a obedecer. Si usted no va a obedecer, mejor no escuche, en otras palabras. Entonces, usted tiene que escuchar con disposición a obedecer. Segundo, aplicar la palabra en forma diaria, no la acumule diariamente. Lo que usted ha aprendido el día de hoy, póngalo en práctica, obedézcalo. Tercero, rendir cuentas, amados hermanos, ¿sí? En su parte nuclear, dentro de su familia, dentro de su congregación, dentro del ministerio, tenemos que aprender a rendir cuentas. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros. Ese considerarnos es importante, habla de sinceridad, habla de transparencia, habla de rendición de cuentas. Considerémonos unos a otros para estimularnos, no para apuñalarnos, no para golpearnos por detrás, sino para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso se trata, de eso. Me recuerdo en esta noche un gran amigo, hermano en Cristo. No sé si estará conectado, pero ya no vive en este país. Vive al norte del continente. Y él siempre ponía un ejemplo, por eso lo recuerdo, ¿no? Además de que siempre tenía una muletilla que decía, arrepiéntete, pecador. Tenía una enseñanza muy básica, pero poderosa y profunda. Y él siempre decía, si cuando llego a la iglesia me miran con mala cara, o cuando llego a la iglesia y me saludan con un gran abrazo, porque el saludo es importante. Imagínense algo tan básico, tan minúsculo, que podríamos decir que no tiene trascendencia, pero realmente tiene una enseñanza poderosa. Porque si tenemos a Cristo en nuestras vidas y la palabra nos habla de estimularnos al amor, comenzamos entonces por el saludo. Comenzamos entonces por bendecirnos, por abrazarnos, por estimularnos, amados hermanos, porque no hay nada mejor que cuando tú llegas a una casa de oración, seas recibido como uno más en Cristo Jesús. Porque todas las congregaciones locales son hospitales. Uno está más enfermo que otro. Y qué hermoso es cuando tú puedes sentir que a pesar de que el otro también está enfermo, ¿sí? Te da ánimo para seguir adelante. Ánimo para fortalecernos en el diario caminar cristocéntrico. Y finalmente tenemos resultados. El resultado de una vida hacedora de la palabra. Al final, ¿sí? Hay resultados importantes. Y el salmista que nos deja un hermoso salmo, capítulo 1, versículo del 1 al 3, que lo hemos en reiteradas ocasiones utilizado los domingos, en estudios bíblicos, en tiempo de martes de bendición, y nos recuerda siempre esta coherencia que existe también con lo que Jeremías también manifestaba en el capítulo 17, versículos 7 y 8. Mire lo que dice el salmista David. Bienaventurado el varón que no anduvo en cosas, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hasta allí hay algo maravilloso, una doble bendición para aquellos que han tenido este privilegio, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra realmente está nuestra delicia. Y en su ley medita de día y de noche, perseverando siempre en el Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es el resultado de una vida hacedora de la palabra, amados hermanos? Tal como lo dice el salmista, será una vida estable, será una vida fructífera, será una vida que camina firme y constante, será una vida realmente que impactará a muchas personas, será una vida que está plantada en la casa de Jehová y será una vida que testificará en todo tiempo y en todo momento que el Señor es real en nuestras vidas. Primera de Corintios 15:58 es nuestro texto lema durante todo este año 2026 que nos habla acerca de la constancia en la obra del Señor. Y lo más importante de todo, que todo lo que hacemos para el Señor, al final del día nunca es en vano. Y terminamos en esta noche con Josué 1:8, ¿sí? Respecto a la prosperidad, ¿sí? Pero a la prosperidad. No me saque de contexto aún. Prosperidad espiritual. Realmente, ¿quién no quiere ser próspero espiritualmente?
¿Quién no quisiera ser? Hay mucha gente que realmente mira hacia la tierra, mira hacia este mundo y quiere prosperidad financiera, económica. ¿Para cuánto tiempo? ¿70 años? ¿80 años tal vez? Pero la prosperidad espiritual sostenida es por la eternidad. Entonces, cuando tú realmente pones en una balanza lo que el Señor nos habla a través de su palabra y de manera resumida, Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche, para que guardes, y qué interesante, para guardar y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos, como bien lo dijo el Señor Jesús también en el Sermón del Monte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, si yo tengo realmente prosperidad espiritual, es porque el Señor está bendiciendo una vida que primeramente, ante todo, busca el reino de Dios y su justicia, no solo siendo oidor, sino hacedor. Y el Señor se encargará de todo lo que necesites en esta tierra. Y algo maravilloso, por la eternidad tendrás una prosperidad espiritual sostenida, porque estaremos gozándonos en la misma presencia del Dios vivo y verdadero por los siglos de los siglos. Mejor dicho, ya no habrá tiempo porque es toda la eternidad delante del Señor. Como hacemos cada jueves, amados hermanos, al llegar al final de nuestra hora de estudio bíblico, dejamos carga espiritual. Y, y no lo vaya a tomar a mal, va a decir usted, a más de la carga que ya tengo, el pastor no deja más carga. Creo que es un ejercicio más que cualquier otra cosa, un ejercicio espiritual orar los unos por los otros. Y ante todo lo que el Señor nos viene enseñando, bendiciendo con estos hermosos regalos cada día de estudio bíblico. Debemos de orar, amados hermanos, para que nuestra comunidad y la iglesia cristocéntrica en el mundo entero esté llena de corazones obedientes. Corazones obedientes. Tú conoces a tu alrededor la vida de algunos hermanos. Tal vez no de todos la podemos conocer, pero qué necesario es orar por corazones obedientes. Orar también por la coherencia espiritual, que ese es otro de los puntos que hoy se resaltó, coherencia espiritual. Y finalmente tenemos que orar porque Primera Iglesia Bautista de Guayaquil esté firme en la práctica de la verdad. Estos tres aspectos quedan hoy compartidos con la finalidad de que tú me ayudes también con el caminar diario de orar los unos por los otros, ayudándonos mutuamente. Como decía hace un momento la palabra del Señor, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y creo yo que ejercitándonos de esta manera está de manera intrínseca esta estimulación al amor, porque el amor que Cristo ha puesto en nosotros nos puede llevar a orar por los demás. Vamos a orar. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.